¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el contexto de esta clase, de este video, vamos a ver algunas pautas para realizar lo que es la escritura de la tesis o de un artículo. Esto se conecta principalmente con algunas de las funciones que tienen Atlas T, como por ejemplo el tema de los memos. ¿Sí? Los memos son dispositivos generalmente analíticos, dispositivos de redacción, que como tenemos en la misma interfaz de Atlas T, nos permite, en la medida en que estamos procesando y analizando la información, también ir redactando ciertos procedimientos de análisis, algunas conclusiones teóricas, vamos a poder insertar citas, ¿sí?, de las entrevistas, vamos a poder también realizar comentarios, anotaciones que van a irle dando cuerpo al análisis. Esto es importante porque Atlas T, a través de los memos, que se conocen en teoría fundamentada como memorandos, hacen que uno avance en el proceso de escritura. Porque uno de los principales errores de los tesistas, ¿sí?, o de quienes están en el mundo académico, es de considerar que el proceso de escritura, ya sea de un artículo o de la tesis, tiene que hacerse como por bloques. ¿Sí? Entonces, primero se cursan los seminarios o las materias, luego se eh, elabora, bueno, algún organigrama o algún esquema sobre cómo proceder, después se revisa la literatura, se elabora el marco teórico, la metodología, y después el análisis va quedando para el final. Y esto se traduce en que en un determinado momento quede un tiempo breve para terminar este proceso de análisis, de acuerdo con el tiempo que tienen para elaborar una tesis o para entregar un artículo, y muchas veces, si esto requiere de una revisión del director, lo que termina ocurriendo es que los directores no tienen exactamente el mismo tiempo que nosotros, o no están coordinados con las actividades que estamos realizando, y al final terminan demorando, ¿sí?, las correcciones, las entregas, y esto hace que el proceso de finalización de la tesis o de los artículos se dilate. Por eso es importante tener en cuenta todas las pautas y consejos que dimos anteriormente sobre la optimización académica, ¿sí?, sobre lo que es la gestión de la productividad, y sobre todo también te voy a presentar un dispositivo, un recurso para que puedas planificar este proceso de escritura. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y bueno, vamos a ver que este es un ejercicio que yo realicé en Word en un taller de tesis que la verdad me resultó muy, muy útil, y por eso lo traigo. Acá lo que yo hice fue consignar el título de mi tesis y armé una tabla que la hice en Word, la encontré después de mucho tiempo. Esta tabla yo la fui actualizando, algunas de las actualizaciones las perdí, ¿sí?, con lo cual es una versión, creo que esto fue una de las primeras versiones que elaboré. Y esta tabla consiste en poner los capítulos. Si esto pueden ser capítulos o pueden ser apartados. En este caso yo lo hice para mi tesis, pero es válido también realizarlo para un artículo, por ejemplo. Ni hablar si estamos trabajando de manera colaborativa con algún colega, ¿sí?, para poder dividirnos bien las tareas y ser más organizados. Entonces, escribí esto de capítulos, contenido de los capítulos, fecha estimada de cierre y cantidad de páginas, ¿sí?, de cierre en el sentido de lo que implicaría el cierre del apartado del capítulo. Bueno, y entonces acá lo que uno tiene que hacer es ir completando, ¿no? Como las primeras partes de la tesis o del artículo. Acá yo puse carátula, resumen. En su momento, bueno, no había tenido avance de esto, sí, que a veces este tipo de tareas, como por ejemplo la dedicatoria, los agradecimientos, se dejan para el final, y muchas veces son tareas muy simples que podemos hacer incluso al principio. Bueno, puse la introducción, acá puse todas las partes eh, que había, ¿no? Que componían la introducción, ¿sí?, explicando un poco en qué iba a consistir este apartado, la cantidad de páginas, y así fui haciendo con los demás capítulos, ¿sí? El capítulo 1, marco teórico y antecedentes, también fui distinguiendo incluso los apartados. En el capítulo lo que hacía era una breve introducción de en qué iba a consistir cada capítulo, los diferentes apartados, ¿sí?, como pueden ver, y cuándo iba a finalizar esta actividad y la cantidad de páginas, ¿sí? Fíjense que
Esto lo puse después, o sea, 30 de mayo y esto 30 de septiembre del 2019. Bueno, acá finalmente fui consignando los demás capítulos, sí, con sus apartados. También uno puede ir consignando acá el grado de avance. En algunos casos yo, acá creo que no está presentado, pero también lo que hice fue eh, realizar una columna que dijese grado de avance. Y entonces en el grado de avance iba consignando cuáles eran las tareas. Incluso esto en Excel lo puedes hacer elaborando como el checklist, que son como unos cuadraditos que vas tildando y de esa manera te va dando como un panorama general de las tareas que realizaste. La verdad que esto lleva muy poco tiempo elaborarlo, entonces es un recurso interesante. ¿Sí? Porque quizás por ahí nos lleve un día. Y acá uno también lo que va haciendo es distinguir los capítulos de la tesis, ¿sí? Por ejemplo, este capítulo fue uno que fui pensando al final. Y bueno, y acá lo interesante es que la fecha estimada de la entrega de la tesis, que sería la última actividad, ¿sí? Acá están las partes de la tesis y los procedimientos a realizar, como pueden ser, por ejemplo, realizar entregas, ¿sí? O tener reuniones con nuestros directores. Esto también puede pautarse. Acá fíjense que, por ejemplo, había consignado algo de, puse en cursiva sin avance, aunque hay conclusiones en los trabajos presentados, estado bibliográfico ya lo había ido armando. Y bueno, yo entregué mi tesis en agosto del 2020, acá decía 30 de septiembre del 2020, al final lo entregué un mes antes, un mes y medio antes. El total de páginas no fue de 350 páginas, fue de más. En general nos va, la tesis va creciendo en el tiempo, por eso también hay que tener en cuenta las condiciones formales de nuestros institutos, de nuestras universidades, de donde estemos realizando la tesis para saber cuál es el tipo de letra. Yo recomiendo todo esto, ir configurándolo de entrada y ya tener un archivo de escritura de tesis. Lo que vamos a hacer va a ser tener diferentes archivos, ¿sí? Diferentes archivos eh, en los que vamos a escribir, por ejemplo, el capítulo uno, la introducción, la metodología, y esos archivos, además de tenerlos en la computadora, resguardarlos al menos en dos lugares. Por ejemplo, mediante un pendrive o enviándolo a un mail, a una casilla, teniendo copias de seguridad, básicamente. Esto es fundamental. Yo como profesor también en talleres de tesis no me canso de, o sea, me canso, mejor dicho, perdón, de escuchar historias de había escrito todo un capítulo y no se guardó, lo perdí información. Es realmente increíble cómo pasa esto, ¿sí? Por más que uno cree que no le va a pasar, termina ocurriendo, entonces siempre resguardar los avances. Y sobre todo como método de escritura, vas a tener que tener en cuenta las pautas de la planificación semanal, trimestral, de la organización de tareas, del foco, bueno, de toda una serie de cuestiones que vemos en lo que es la optimización académica. Vas a poder, la optimización del trabajo académico, vas a poder también elaborar esta tabla, ¿sí? Muy simple que viste, que yo la tenía en Word, pero que pueden hacerse también con otros dispositivos, incluso con aplicaciones. Y además de esto, te recomiendo tener un sistema de escrituras que consista fundamentalmente en ponerte el objetivo de escribir una página por día. Una página por día y no dejar la escritura de la tesis para el último año, para más adelante, sino en el proceso en el que vos vas cursando los seminarios, te reunís con tus directores, elaborar la escritura de la tesis o de un artículo, es decir, no decir primero hago todo esto, primero reviso la literatura, después escribo el marco teórico, o sea, no fragmentar el trabajo, sino tener en la semana, en nuestra organización semanal, diferentes tareas que hagan a todo lo que implica revisar la literatura, pero también lo que es la elaboración de la escritura de la tesis. Es decir, las diferentes fases que estén en una misma semana o en un mes según cómo te organizas. El método de la escritura de una página por día es un método que es infalible. Uno escribe una página por día y al cabo de una cierta cantidad de meses tiene la tesis o el artículo. ¿Sí? Y es escribir una página, pero todos los días, teniendo rutinas, teniendo los sistemas bien organizados. Un sistema intensivo muchas veces es escribir 4 páginas por día, de 4 o hasta 5 en mi experiencia, escribir más de 4 o 5 páginas bien en un día ya es complejo, o sea que más sería más complejo aún.
Y en esto también pueden utilizarse sistemas de bloques de tiempo extenso. Por ejemplo, muchos tesistas lo que hacen es tomarse un mes cuando pueden o tomarse 3 semanas, incluso irse a otro lugar y entonces ponerse el objetivo diario de 4 o 5 páginas por día. La verdad que si esto uno lo hace durante un mes, va a tener entre 120 y 150 páginas escritas, más todo lo que tenga, sí, que vaya surciendo en el proceso de tesis, probablemente esté cerca de finalizar el proceso de escritura de la tesis. Pero la verdad es que yendo con sistemas menos intensivos como lo de escritura de una página por día, en 5 o 6 meses uno puede tener prácticamente la tesis, bueno, no sé si terminada, pero bastante concluida. Y sobre todo organizarse con sus directores cómo van a enviarle la tesis, cómo lo prefieren y con ellos crear un propio sistema. Evitar eh, crear una organización que esté basada en, bueno, yo te mando toda la tesis y vos después dame las devoluciones. No, no porque después puede que demore mucho en hacer esto o que si lo hace rápido se saltee muchas cuestiones. Lo ideal es mandar por capítulo o por apartados, dependiendo de la disposición del tiempo de los directores. Sí, pero si no, por lo menos un capítulo, ¿sí? Bien redactado, habiendo hecho las correcciones pertinentes uno mismo para luego recibir comentarios. Sí que los directores sobre todo nos van a corregir con comentarios hechos en este tipo de archivos como ser Word, ¿no? O bueno, el sistema que utilizan en general se escribe en Word, también se puede utilizar algún sistema como el Drive, ahí hay que ver si en ese momento del trabajo colaborativo o en simultáneo, eh, a, a veces es útil, otras veces para los directores representa cierta confusión. Bueno, estas fueron algunas pautas para que ustedes puedan comenzar el proceso de escritura de sus trabajos, de sus tesis, de lo que tengan que realizar, por ejemplo, mediante la creación de estas tablas y con la técnica de escribir a diario, ¿sí? Cuando se proponen escribir la tesis. El mejor método de escritura de tesis es empezar a hacerlo, es abrir los archivos y empezar a redactar la tesis. No dejarlo para el final y no creer que es una instancia que hay que dilatarlo, que primero uno tiene que saber un conjunto de cosas para poder escribir. En este sentido, recuerden que los memos es una herramienta sumamente interesante. Todo lo que vayan anotando, todo lo que vayan consignando, van a notar que les va a servir de una manera u otra esa información esa información basada en conclusiones de ustedes, ¿sí? Y en este proceso analítico inicial, en este preanálisis que está muy ligado a que estamos procesando la información, pero a la vez la estamos codificando y ya la estamos analizando, ¿no? Ahí hay una simultaneidad, ¿m? En donde casi que es como un bloque también de actividad, ¿no? Y que Atlas T nos permite articularlo. Bueno, espero que les sirvan estas pautas. Nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.